las Todavía no la vaina, profe. funciones. Ahora. Ahí está, ahí está. Sí, hoy vamos a ver toda la parte conceptual, la parte general de metabolismo. Les voy a indicar, les voy a recomendar qué capítulo del libro de Blanco van a leer para acompañar este contenido. Y después ya vamos a iniciar a hablar de metabolismos específicos. Entonces, a partir del próximo martes ya vamos a ir viendo metabolismo de hidratos de carbono, después vamos a ver metabolismos de aminoácidos del grupo de las proteínas y después vamos a ver el metabolismo de los lípidos. Entonces, ya son metabolismos específicos. Para eso, todos tenemos que tener presentes y claros estos conceptos que vamos a hablar el día de hoy sobre metabolismo en general. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, hoy vamos a hablar de este concepto, vamos a hablar de las dos vías del metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo. Vamos a hablar de vías metabólicas y ciclos metabólicos, porque son dos conceptos que siempre tenemos que tener presente. Y vamos a hablar un poco del ATP como una fuente energética en el organismo de los seres vivos y específicamente del ser humano. Entonces están invitados para leer el capítulo 12 del libro de Blanco de la octava edición, que es la que tenemos todos en común. Y es un capítulo no muy largo, tendrá unas 8 páginas como máximo para acompañar lo que estemos dialogando el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de un conjunto de transformaciones que pueden ser químicas, físicas y también biológicas, que se dan en el grupo de los seres vivos para producir energía, para desarrollar funciones vitales y para sintetizar componentes de la materia viva. Entonces ya tener en claro que cuando hablamos de metabolismo hablamos de transformación, hablamos de movimiento y hablamos de cambio. Ya no vamos a estar hablando como la parte descriptiva de una estructura, sino de los cambios, de los pasos que se llevan a cabo en estos diferentes tipos de metabolismo. En el ser humano, ¿cuáles son los fines del metabolismo? Tienen tres principales fines. El primero es obtener energía de los alimentos que nosotros ingerimos con la dieta, para de esa manera poder solventar todo el gasto energético del funcionamiento de nuestro organismo, sintetizar componentes de nuestro organismo, es decir, crear aquellos componentes que son necesarios para nuestro organismo, y también degradar aquellos compuestos que ingresan en nuestro organismo desde la forma más compleja hasta la forma más sencilla, que es la forma en la cual nosotros podemos posteriormente obtener energía o poder también utilizar esas unidades funcionales de los alimentos. Entonces, estos son los fines del metabolismo en general. Cuando veamos de manera específica, vamos a ver que existen caminos metabólicos que son para obtener energía, existen caminos metabólicos para sintetizar compuestos y existen caminos metabólicos para degradar compuestos. Entonces, dependiendo del fin que tiene el camino metabólico, también vamos a ir conociendo diferentes nombres. Entonces, centrándonos en este concepto, estas transformaciones metabólicas, que pueden ser de degradación o de síntesis, se van a realizar siempre en una serie de reacciones, es decir, no es una sola reacción química. Son varias reacciones químicas y que van a estar catalizadas, es decir, acompañadas, facilitadas por un grupo llamado el grupo de las enzimas que ya estudiamos. Y aquí vamos a recordar, cuando estudiamos enzimas, que decíamos que participaban de los procesos metabólicos. En todas estas reacciones metabólicas siempre hay una enzima participando o apoyando que se desarrolle esta determinada actividad. Y también tener en cuenta que estas reacciones químicas en el organismo están ordenadas en una secuencia. Es decir, si yo quiero pasar del producto A al producto B y luego al producto C, tengo que ir en ese orden.
No hay saltos, sino hay un orden muy bien establecido por la inteligencia de nuestro organismo para que se lleven a cabo estas secuencias de reacciones químicas. Y a ese orden, a esa secuencia ya definida de reacciones químicas, se le llama vía metabólica. Y esto es importante que lo recordemos porque a partir de ahora, cuando estudiemos al metabolismo de cada biomolécula, vamos a hablar de las vías metabólicas de la glucosa, vamos a hablar de las vías metabólicas de los aminoácidos, hablaremos de las vías metabólicas de los triacilgliceroles y vamos a estar refiriéndonos a esta serie de reacciones que son realizadas de manera ordenada con la ayuda de las enzimas. Y ahí tenemos dos ejemplos que son del libro de Blanco, que ustedes asimismo lo van a encontrar en el material de Blanco, que estas secuencias se pueden dar como en la primera imagen que ustedes están viendo a la izquierda, que puede ser una secuencia lineal, es decir, de A pasa a B, de B pasa a C, de C a D y de D a E, es decir, en ese orden. O podemos tener lo que se llama una secuencia ramificada. Y las secuencias ramificadas reciben también el nombre de vías metabólicas alternativas. Ejemplo, de A pasa a B. Y B tiene dos caminos, o sea, hay dos opciones en B. Puede convertirse en C o puede convertirse en P, dependiendo de factores. Es decir, un ejemplo puede ser en función a la presencia o la ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, sigue el camino hacia C y si no hay oxígeno, sigue el camino hacia P. Es decir, cuando se puede ramificar la secuencia, recibe el nombre de reacciones ramificadas. Ambas reacciones se pueden desarrollar en el organismo. Y vuelvo a repetir, va a depender de algunas condiciones que tenemos que ir conociendo. El metabolismo es un proceso que básicamente consta de dos fases o dos momentos que son el anabolismo y el catabolismo, que se asocian con esas dos funciones que son la degradación y la síntesis de moléculas biológicas. También las diferentes reacciones químicas en secuencia pueden ser de carácter reversible o irreversible. Y pueden fijarse, por favor, en la imagen que tienen a la izquierda. En la primera, ustedes tienen una secuencia lineal desde A hasta E y ven que tienen una doble flecha al ir de un producto a otro. Cuando van de A para B, tienen una doble flecha y cuando van de B para C también. En ese caso, o cuando vemos reacciones que tienen esa especificación, nos están indicando que son reacciones irreversibles, es decir, que pueden pasar de A a B, pero luego pueden volver al estado inicial A. Eso nos indica siempre en vías metabólicas la doble flecha. Pero también puedo tener lo que se llaman reacciones combinadas, es decir, etapas en donde hay momentos o cambios que son reversibles, como aquí tenemos de A a B, de B a C, pero luego tenemos una acción que ya es de carácter irreversible, como estamos viendo en el paso de C para D y de D para E. En ese caso, si yo quiero volver a tener C, tengo que pasar por otro camino, que es el camino en donde ustedes ven la letra S, que me está indicando la flecha en un solo sentido. Eso me está mostrando una reacción de carácter irreversible. Ambas reacciones están presentes en el organismo y es importante que conozcamos si una reacción que estamos estudiando es reversible o es irreversible. También esta secuencia se puede dar de manera cíclica, como vemos ya a la derecha. Es decir, es una serie de reacciones que donde el producto final va a terminar convirtiéndose nuevamente en el producto inicial. En este caso, la secuencia de reacciones químicas recibe el nombre de ciclo metabólico.
Y también podemos tener ciclos interconectados, por lo que se llaman metabolitos intermedios. Los metabolitos intermedios son productos químicos que se dan como resultado de reacciones y que pueden combinar un ciclo con otro. Acá vemos que tenemos un ciclo primero, un ciclo 1, que comienza con S, luego va a B y llega a C. Y C puede continuar el camino del ciclo 1 o puede unirse al ciclo 2. En este caso tenemos ciclos metabólicos de carácter interconectado. Esto es importante conocer de manera general, porque más adelante cuando estudiamos una vía metabólica o un ciclo metabólico, podamos identificar si es una vía metabólica reversible, irreversible, o si es un ciclo metabólico único, o si es un ciclo metabólico interconectado. O sea, conocer esos conceptos metabólicos los vamos a aplicar más adelante cuando hablamos ya de metabolismos de carácter específico. Y un concepto que es el que nos guía cuando hablamos de metabolismo es el concepto de la homeostasis o el concepto de la búsqueda de la regulación en el organismo de los seres vivos. Probablemente ya hayan escuchado este concepto en biología o en otra asignatura, pero el concepto de la homeostasis se vincula con el desarrollo de estos procesos metabólicos de manera continua en el organismo. Estos procesos metabólicos son específicamente regulados por nuestro propio sistema y cuando están en correcto orden y se desarrollan de manera equilibrada, el organismo está en un estado de equilibrio al que se le conoce como homeostasis. Y también existe una inteligencia propia en nuestro organismo que cuando ya hay una cantidad suficiente de un producto metabólico, automáticamente se envía una señal que indica que se pare la producción de ese producto porque ya tenemos lo suficiente. O por el contrario, cuando se requiere una determinada sustancia, se tiene o se recibe una señal metabólica para producirla. Y esto es lo que está siendo regulado bajo este concepto de mecanismos homeostáticos o equilibrio en el organismo. Entonces recordemos siempre que todas las acciones metabólicas se realizan buscando o tendiendo la homeostasis o el equilibrio del organismo. Empezamos hablando entonces de esas dos vías, el anabolismo y el catabolismo, que se conocen como las dos principales rutas. El anabolismo incluye diferentes vías metabólicas para sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas o de sustancias simples. Un ejemplo de esto puede ser ir uniendo aminoácidos para formar una proteína. El anabolismo es una ruta de síntesis y el catabolismo es una ruta de degradación, en donde grandes moléculas empiezan a dividirse en moléculas más pequeñas y un ejemplo de ello puede ser degradación del almidón para ir liberando glucosa en forma o como monosacáridos. Aquí vamos a ver un ejemplo gráfico. El anabolismo es cuando yo tengo moléculas simples y a partir de ellas con uso energético, que ya luego vamos a estar hablando justamente por eso del ATP, la moneda energética, el recurso energético que tenemos en nuestro organismo es el ATP. Entonces, cuando yo con mi organismo sintetiza, une moléculas simples para formar una molécula compleja, siempre va a necesitar energía. Y esa energía la va a obtener de la molécula conocida como ATP. Esta es una de las rutas metabólicas. Y la otra ruta metabólica, que es el catabolismo, una molécula compleja
va a liberar energía, es decir, va a liberar ATP y va a originar moléculas simples. Entonces son dos vías opuestas una con otra, pero que se complementan para el logro de esa homeostasis en el organismo de los seres vivos. Empezamos a hablar un poco para conocerle al anabolismo, que en algunos materiales le pueden encontrar como la fase constructiva. Se dan reacciones químicas para formar estas sustancias más complejas a partir de reacciones más simples. Estas reacciones crean normalmente nuevos enlaces entre estos diferentes sustancias químicas y para formar esos enlaces es que requerimos el aporte energético del ATP, de nuestra moneda que es el ATP. Entonces podemos identificarlo con este dibujo, estas moléculas reactantes o reactivas en presencia de energía o utilizando energía van a originar nuevos productos. Es característico de una reacción de características anabólicas y reciben el nombre de reacciones endergónicas. Ender es para adentro y todo lo que es gónico se refiere a energía. Entonces, al ser una reacción endergónica, me está indicando que consume energía. Las cuatro principales características de nuestras reacciones anabólicas van a ser de que son reacciones de síntesis, de formar compuestos complejos a partir de compuestos sencillos, son reacciones de reducción, químicamente responden a reacciones de reducción. ¿Por qué? Porque los compuestos oxidados se van a reducir y van a necesitar aceptores de electrones, que principalmente van a ser NAD o FAD u otros, que van a oxidarse. Van a ser reacciones endergónicas porque van a requerir el aporte energético a partir del uso de la molécula del ATP y también reciben el nombre de reacciones o se conocen como procesos divergentes. Divergentes es que se separan. ¿Por qué? Porque unos pocos compuestos nos pueden dar una gran variedad de productos. Es decir, a partir de unos pocos compuestos sencillos o simples, yo puedo ir creando diversos compuestos complejos. Son las cuatro principales características de cuando yo estoy hablando de una reacción del tipo anabólico. Luego tengo lo que es la ruta del catabolismo, o también pueden encontrar como la fase destructiva, en la cual una sustancia compleja se vuelve una sustancia más simple. Principalmente los compuestos que van a ser degradados son los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos para transformarse en sus formas químicas más sencillas, como el dióxido de carbono o el agua o amoníaco o ácido láctico. Y en el caso de la ruta del catabolismo, se va a liberar energía y esta energía liberada se va a almacenar en forma de ATP. Como ven, son complementarias una ruta con la otra. Si vemos aquí también en el ejemplo gráfico, estas sustancias que son reactivas o reactantes, que son moléculas complejas, van a originar productos más sencillos y van a liberar energía. Por eso van a recibir el nombre de reacción exergónica. Exer me indica para afuera o liberación de energía. Y esta energía va a ser utilizada por las células para sus diferentes actividades vitales. Por eso que es importante la vía catabólica para el origen energético o para la creación o para la liberación energética a partir de compuestos complejos
que luego va a ser utilizada en otras reacciones químicas. ¿Y cuáles son las principales características cuando yo estoy hablando de una vía catabólica? Que son reacciones degradativas, es decir, mis compuestos complejos me van a dar compuestos más sencillos. Estas son reacciones oxidativas. ¿Por qué? Porque los compuestos complejos se van a oxidar para dar los compuestos más sencillos. Son reacciones de tipo exergónica, es decir, van a liberar energía que se va a almacenar en forma de ATP. Y a diferencia de la vía anabólica, esta es una vía convergente, es decir, que convergen, que se unen. ¿Por qué? Porque a partir de una variedad de compuestos complejos, yo voy a obtener siempre los mismos compuestos simples o la gran mayoría de los mismos compuestos simples, como son el dióxido de carbono, el agua, el etanol, el amoníaco, el ácido pirúvico, que son las moléculas más sencillas en el metabolismo de los seres vivos. Entonces, como están pudiendo observar, son características opuestas entre el anabolismo y el catabolismo que justamente favorecen que se desarrollen las dos rutas metabólicas para mantener el equilibrio en el organismo. Y hablamos del ATP, hablamos de que en uno de ellos se consume ATP, en otro se libera ATP. ¿Qué es el ATP? Químicamente es un compuesto que está formado por, como vemos en la imagen, un nucleótido, como hablamos la clase pasada, hablamos del concepto del nucleótido, que va a tener una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, una ribosa, y va a tener 3 grupos fosfatos. Por eso el nombre de adenosina, porque tiene adenina, la base nitrogenada adenina, trifosfato, o adenosin trifosfato, que es el otro nombre del ATP, que en lugar de estar acompañado por un grupo fosfato, está acompañado por 3 grupos fosfatos, que justamente es la característica que va a permitir que almacene o que libere energía cuando sea necesario para un proceso metabólico. Entonces, químicamente, esta es la molécula del ATP. ¿Cómo utiliza el organismo el ATP? Lo utiliza de la siguiente manera. El ATP es una molécula que tiene la característica de poder transferir energía de uno de sus grupos fosfatos. Recordamos que tenía 3. Entonces, cuando tiene los 3, liberando uno de sus grupos fosfato, puede liberar energía y va a quedar conformado el compuesto de adenosin difosfato, que es cuando pierde uno de sus grupos fosfatos. Entonces, constantemente lo que ocurre es que el ATP libera energía, libera un grupo fosfato y de esta manera impulsa que se lleven a cabo las reacciones endergónicas, que son las de síntesis, principalmente para mantener toda la parte estructural de los seres vivos, del ser humano, y queda en forma de ADP. En ese proceso de digestión, en ese proceso de degradación de las moléculas biológicas, el ADP va a volver a unirse a un grupo fosfato en las reacciones endergónicas en las que liberan energía y van a volver a quedar cargados en forma de ATP. Por eso la importancia de la presencia del fósforo en nuestro organismo para que puedan mantenerse estables o para que puedan formarse permanentemente
las moléculas de ATP que favorezcan que se lleven adelante las diferentes reacciones metabólicas. Entonces, aquí tener en cuenta que cuando se libera energía, se favorece la unión de un grupo fosfato con el grupo ADP y este nuevamente queda cargado en forma de ATP que va a poder liberar energía cuando sea necesario en un proceso metabólico de síntesis. He visto por ahí que alguien me quería preguntar algo. O yo nomás he visto que alguien abrió el micrófono. Bueno, hasta aquí yo les quiero mostrar la parte básica de metabolismo y que puedan leer el capítulo del libro para tener en claro, porque cuando empecemos a hablar a partir de la siguiente clase de las vías metabólicas de la glucosa, vamos a identificar las vías degradativas de la glucosa o las vías catabólicas de la glucosa y ustedes ya tienen que entender el concepto de que eso está indicando de que una molécula compleja se va a volver en moléculas más sencillas. O cuando hablamos de que es un ciclo metabólico, ustedes ya deberían asociar de que la secuencia se da en forma de ciclo y que el producto inicial se convierte nuevamente en el producto final de las reacciones. Entonces, esta parte conceptual, más que nada, busca que ya después ustedes tengan claro estos conceptos y cuando usemos estas palabras como vía metabólica o secuencia reversible o irreversible o ciclo metabólico o ciclo interconectado, ustedes ya entiendan de qué estamos dialogando en ese contenido. Entonces, aquí les escucho si hay alguna consulta, hay alguna pregunta. Yo no, profe. Se entendía bien y en todo caso está asegurada la clase, entonces puedo escuchar de vuelta si es que de repente en algún momento necesito saber algo de vuelta. Bueno, Ariel, gracias. A usted, profe. Bueno, les voy a pedir nuevamente que sí lean el capítulo también y ya vamos a empezar desde la próxima clase a ver metabolismos específicos. Estudiar metabolismo es un poco diferente, no quiero decirles en ningún momento que es más difícil, es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener que identificar cuál es el compuesto A y cuál es el compuesto B, o sea, cómo va a pasar de A a B y cómo se llaman A, B, C en diferentes secuencias. Y vamos a tener que conocer a esas enzimas que forman parte de esas secuencias. Entonces, la forma en la cual tenemos que interpretar la parte metabólica es diferente a la forma en cómo ustedes estudiaban e interpretaban la parte descriptiva. Entonces va a cambiar probablemente un poco la forma en la cual van a tener que ir estudiando y van a tener que ir leyendo lo que estudiamos en metabolismo. En metabolismo vamos a ver un ciclo o vamos a ver una vía metabólica y vamos a explicar cada uno de esos pasos y quién es la enzima que le ayuda. Entonces, es otra la dinámica para poder interpretar metabolismo. Para mí metabolismo es más divertido porque es dinámico, pero es importante que lo sigamos siempre con calma y con orden. ¿Por qué? Porque si yo salto de A a C, por más de que ahora estudiamos desde el concepto teórico, ahí estamos haciendo un fallo metabólico, porque tiene que pasar primero por B, porque es importante siempre respetar las secuencias desde el punto de vista metabólico. Y cuando no se respeta una secuencia, se da origen a lo que se conocen como alteraciones metabólicas. Entonces, acá hablarle un poquitito en estos últimos tiempos que estamos más avanzados con toda la medicina y que ya se empieza a estudiar características o se empiezan a aislar características del genoma humano,
en muchas ocasiones ya se descubrieron que ciertas patologías asociadas con procesos metabólicos justamente se deben a que ocurren saltos en el proceso. Por algún motivo, por alguna alteración, en algunos casos genético o en algunos casos es una alteración momentánea, ocurre el hecho de que un producto pasa a otro que no es el que le corresponde en la secuencia y eso trae alteraciones en las acciones metabólicas. Es muy importante el orden y la secuencia cuando hablamos de metabolismo. Eso para tener en cuenta cuando vamos hablando de todos los metabolismos específicos que vamos a iniciar a partir del próximo martes. Entonces también si alguien quiere ver alguno de los videos que yo también les dejé disponibles, los pueden ver para ir adelantando, para ir conociendo. Y vamos a empezar con hidratos de carbono el próximo martes. La clase de hoy entonces termina acá, profe. Está bien, profe. Sí, es hasta aquí la parte teórica, la que les quise mostrar el día de hoy, pedirles que puedan leer el capítulo y ya hablamos específicamente de metabolismos de hidratos de carbono el próximo martes que nos encontramos en nuestro mismo enlace. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, gracias a gracias. ustedes. Gracias, Chao, chao. profe. La profe dijo que se Chao. termina, Chao, que se profe. termina hasta acá, no Cuídate, que se profe. puede retirar ya. ¿Qué pasó, Roberto? La profe dijo que se termina la clase acá, que no se puede retirar ya. Sí, pueden retirarse si es para ir a leer el libro, que yo sé que van a leer el libro. Cortito es, yo sé que van a leer. Profe, yo lo que voy a Chao, estoy profe, que haciendo tenga es una un buena libro. semana. Chao, profe. Chao, Nati. Me parece bien, Rosalina, si vas armando. No, profe, estoy haciendo estoy pensando seriamente hacer un libro de mi vida. Chao, Ah, profe. chao, Roberto. Y me parece súper bien que va a documentar todo lo que uno vive como experiencia. Sí. Bueno, profe, que tengan Nos buenas vemos. tardes. Igualmente que tengan una muy buena tarde, chicos. Chao, chao. Chao, chao.